Muy buenos días para todos ustedes, queridos y apreciados estudiantes. Tengan un feliz día. Bienvenidos a su clase de español, lengua y literatura. Espero que se encuentren muy bien y que sea de gran interés esta clase para nosotros. Inclinemos el rostro y oremos a Dios. Cariñoso Salvador, en esta clase queremos que nos bendigas, que nos ayudes a entender todo lo que vayamos a tratar, ponerlo por práctica, practicar bastante la lectura, la escritura. Sabemos que es una forma en como nuestra mente, nuestro carácter se puede ir desarrollando. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra, que es la que nos da vida, la que nos da vida eterna, la que nos enseña por qué situaciones pasaron los profetas y todas las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Gracias porque nos amas. En Jesús, amén. Bueno, esta sabia Margaret Atwood dijo, la palabra escrita es el mecanismo más asombroso para viajar por el tiempo. Recordemos que los libros, la literatura, la escritura es un mecanismo supremamente importante para conocer todas las culturas, para conocer la ciencia, para conocer y desarrollarnos como sociedad. Así que debemos tenerle amor a la lectura, a la escritura y estudiar por nuestra propia cuenta también, que también se puede realizar. Y hoy vamos a hablar acerca de el párrafo. ¿Qué son los párrafos? Los párrafos están conformados por oraciones y estas oraciones están relacionadas en torno a un mismo tema. Recordemos que una oración es una idea completa. Y cada párrafo contiene ideas principales e ideas secundarias que se enlazan a través de conectores y signos de puntuación para que sea de una forma lógica y fácil de entender. Bueno, vamos a ver cuáles son las características del párrafo. Bueno, primero, los párrafos siempre empiezan con una letra mayúscula. Aquí podemos identificar un solo párrafo. Y los párrafos tienen ideas principales, que todo el texto va a girar en torno a esa idea principal. Y se va a girar con otras ideas, que son las ideas secundarias, otras oraciones. Y también los párrafos finalizan con un punto y aparte. Aquí les señalé la idea principal de este pequeño párrafo. Las vacaciones de verano han terminado. Hoy es 15 de septiembre, mi primer día de clase. Tengo mucha suerte, mi padre me acompaña y me deja en la fila con todos mis compañeros. Vemos que aquí hay una idea principal, las vacaciones han terminado. Y en torno a esta oración, vemos que hay otras oraciones que son ideas secundarias, que complementan la primera oración, que dice, este año paso a segundo de primaria, ya soy una niña mayor. María y Ariadna también están en la fila. Somos muy amigas y nos encanta estar juntas. Vemos que varias ideas secundarias se desprenden de la primera idea principal. Vamos a ver cuáles son las cualidades de un párrafo. La unidad. Todas las oraciones del párrafo deben estar relacionadas en torno a la oración principal y todas deben girar en torno al mismo tema y deben enriquecer la idea principal, la deben ampliar, la deben abordar mucho mejor la idea. La extensión. Recordemos que los textos pueden tener párrafos breves, medianos o largos, pero en promedio un párrafo tiene 9 renglones, un promedio. La coherencia. Recordemos que si el lector, después de leer un texto, puede contestar la siguiente pregunta: ¿de qué trata el texto? Entonces vemos que el texto fue coherente. Si usted entiende de qué trata un texto, esto quiere decir que ese texto ha sido coherente. Y para que un texto sea coherente, el escritor debe desarrollar las ideas de una manera ordenada, que tenga una jerarquía y que se pueda
ver fácilmente cuál es la idea principal y que las ideas secundarias van a ampliar esa idea y todas en sí giran en torno al mismo tema. La cohesión. La cohesión es el uso de varios conectores, que pueden ser conjunciones, preposiciones, pronombres, oraciones, y esto permite que todas las oraciones estén más conectadas y puedan entenderse mucho más fácilmente. Vamos a hablar acerca de un ejemplo, la coherencia. Para que un texto sea coherente, todas las partes que lo conforman deben estar relacionadas entre sí. Vemos acá que hay 1, 2, 3, 4 párrafos. Y esos 4 párrafos giran en torno al mismo tema. Vamos a descubrir cuál es la idea principal de este texto y vamos a ir entendiendo que todo gira en el mismo tema. Vemos si es coherente. Una vez, hace muchísimos años, en el siglo XIV, existía una amenaza para el pueblo. La denominaban vampiro. Entonces, aquí vemos la idea principal. Existía una amenaza y se denominaba vampiro. Vemos que las ideas secundarias van a ampliar mucho más esta idea. Los vampiros tenían una mansión al final del pueblo. Una idea secundaria. Era una familia, el padre, la madre y su hija. Otra idea nos explica quiénes eran. Todos tenían ojos rojos. Vemos cómo va ampliando la idea principal. Cada noche buscaban una o dos víctimas para chuparle la sangre. Un día los aldeanos se cansaron y entonces se reunieron para matar a los vampiros. Cuando los vampiros se enteraron, se convirtieron en murciélagos. Así nunca sospecharían de ellos. Vemos que todos los párrafos giran en torno al mismo tema, que es el murciélago, y dicho sea de paso, es el título. Van a responder acá esa preguntita. Vamos a ver un ejemplo de un texto incoherente. Veamos acá cómo es un texto incoherente. Este artículo es muy interesante. Aunque mi mamá diga que la tortilla con cebolla es más rica, además, cuando Estados Unidos llegó a la luna, los rusos habían ido antes. ¿Por qué es incoherente? Porque las oraciones hablan de temas distintos. Entonces es muy difícil o imposible entender ese texto. No presenta un mismo tema. Cuando un texto presenta varios temas en sí, es un texto incoherente. Pero vamos a ver que también hay otra forma difícil de entender un texto. O que otra forma para entender un texto es la cohesión. ¿Y qué es la cohesión? Son los recursos que los emisores o escritores utilizan para encadenar las distintas partes del texto, que son frases, oraciones o párrafos. Recordemos, son recursos que sirven para encadenar distintas partes y de esta manera podemos entender mucho más fácil el texto. Vamos a ver esta palabra que voy a subrayar, nos sirven de cohesión para entender mucho mejor el texto. Todos tenían ojos rojos. Vemos que la palabra todos están hablando de quién. Cuando yo digo todos, estoy hablando de los vampiros. Entonces, para que no sea repetitiva la frase, se utiliza el pronombre plural, todos. Todos tenían ojos rojos. Una vez, hace muchísimos años, estas expresiones nos hablan, es una forma de introducir la historia. La cohesión son esas palabras, esas frases que nos sirven para ligar más el texto y que sea más fácil de entender. Cada noche buscaban una o dos víctimas. La palabra buscaban, estaban hablando de quiénes, de los vampiros. Entonces, para no repetir tanto la palabra vampiros, se suprime utilizando el verbo en tercera persona del plural. Así nunca. Vemos que el así nunca es una conjunción. Entonces, la cohesión
Son expresiones, son palabras, son oraciones que sirven para unir, para encadenar distintos párrafos o oraciones entre sí para que sean fáciles de entender. Bueno, chicos, eso fue todo. Que tengan un feliz día. Espero que hayan entendido el tema. Dios los bendiga.